encuentra la intensidad del campo eléctrico E debido a los siguientes potenciales eléctricos, presentados a continuación. Resolución. Cuando el potencial eléctrico Φ es conocido, la intensidad del campo eléctrico E se halla aplicando el gradiente del potencial, es decir, E es igual a menos el gradiente del potencial eléctrico. Ahora pasaremos a analizar el caso A, donde el potencial eléctrico es igual a 3 por E a la menos 2x. Se sabe que en coordenadas rectangulares, el gradiente de la función escalar potencial eléctrico viene dado por la siguiente ecuación. Luego, al no haber componentes en el eje Y ni en el eje Z, nuestra ecuación nos quedaría simplificada así. El gradiente del potencial eléctrico es igual a la derivada parcial del potencial eléctrico con respecto a x por su vector unitario en dirección x. Reemplazando el valor del potencial eléctrico y derivando parcialmente respecto a x, el valor del gradiente del potencial eléctrico es igual a menos 6 por E a la menos 2x por su vector unitario en dirección x voltio por metro. Reemplazando en la ecuación de la intensidad del campo eléctrico es igual a menos el gradiente del potencial eléctrico, el valor de la intensidad del campo eléctrico sería igual a 6 por E a la menos 2x por su vector unitario en dirección x voltio por metro. Del resultado se concluye que el campo vectorial E está en la dirección más x, cuya magnitud es variable dependiendo de la posición x. Para representar gráficamente este campo vectorial, utilizaremos el simulador MATLAB. A continuación presentaremos la gráfica de la magnitud del campo eléctrico versus la posición x. Observamos que a medida que la posición aumenta, la magnitud del campo eléctrico disminuye. Por el contrario, a medida que la posición disminuye, la magnitud del campo eléctrico aumenta. Por lo que concluimos que para posiciones muy grandes, la magnitud del campo eléctrico tiende a 0. Y para posiciones muy pequeñas, la magnitud del campo eléctrico tiende a ser muy grande. A continuación presentaremos esta gráfica realizada en MATLAB. Se observa las medidas escalar y vectorial del campo eléctrico. Al lado derecho observamos una barra de colores que nos indica los valores en voltios del potencial eléctrico. Por ejemplo, si hacemos x igual a menos 1,5, cuya línea que coincide con ese valor es de color celeste, observamos que al reemplazar dicho valor en la ecuación del potencial eléctrico, nos resulta igual a 60,25 voltios, lo cual es correcto si observamos la barra de colores que tenemos al lado derecho. También notamos que dicha línea de color celeste es una superficie equipotencial, porque cada punto que se encuentra dentro de la línea está a un mismo potencial eléctrico, con lo cual corroboramos que las líneas de intensidad de campo eléctrico son perpendiculares a las superficies equipotenciales. A continuación analizaremos el caso B, en el cual el potencial eléctrico es igual a R cubo por θ menos 3φ. Se sabe que en coordenadas esféricas el gradiente de la función escalar potencial eléctrico viene dado por la siguiente ecuación, a la cual llamaremos asterisco. Cuando la función potencial eléctrico depende de las tres variables R, θ y φ, para calcular el gradiente del potencial eléctrico se debe derivar parcialmente respecto a cada una de las tres variables. Calculando las derivadas parciales, la derivada parcial del potencial eléctrico con respecto a R es igual a 3 por R cuadrado por θ. La derivada parcial del potencial eléctrico con respecto a θ es igual a R cubo. Y por último, la derivada parcial del potencial eléctrico con respecto a φ es igual a menos 3. Luego, reemplazando en asterisco, el gradiente del potencial eléctrico nos quedaría de la siguiente forma. Pero sabemos
que la intensidad del campo eléctrico es igual a menos el gradiente del potencial eléctrico. Reemplazando la intensidad del campo eléctrico, nos quedaría de la siguiente forma. Del resultado se concluye que el campo vectorial E tiene las tres componentes del sistema esférico. Además, su magnitud varía dependiendo de los valores que adopten las variables r, θ y φ. Para representar gráficamente este campo vectorial, utilizaremos el simulador MATLAB. A continuación presentaremos la gráfica magnitud de la intensidad del campo eléctrico versus posición. Observamos que a medida que la posición disminuye desde el eje X negativo hacia el origen de coordenadas, la magnitud de la intensidad del campo eléctrico aumenta. Por el contrario, cuando nos alejamos del origen de coordenadas, la magnitud de la intensidad del campo eléctrico disminuye. A continuación presentaremos la gráfica del campo eléctrico realizada en el simulador MATLAB. Observamos que debido a que la intensidad del campo eléctrico tiene las tres coordenadas del sistema esférico, nuestra gráfica opta por tener la forma esférica. La cual se presenta a continuación. Por último, analizaremos el caso C, en el cual el potencial eléctrico es igual a 1 sobre ρ por φ por z elevado a la 1 medio. Se sabe que en coordenadas cilíndricas, el gradiente de la función escalar potencial eléctrico viene dado por la siguiente ecuación. Cuando la función potencial eléctrico φ está en coordenadas cilíndricas y depende de las tres variables ρ, φ y z, para hallar el gradiente del potencial eléctrico se debe derivar parcialmente respecto a cada una de las tres variables. Calculando las derivadas parciales, se obtiene lo siguiente. Luego, reemplazando los valores de las derivadas parciales en la ecuación del gradiente del potencial eléctrico, nos quedaría de la siguiente forma. Luego, la intensidad del campo eléctrico E viene dado por la siguiente ecuación, donde la intensidad del campo eléctrico es igual a menos el gradiente del potencial eléctrico. Reemplazando la intensidad del campo eléctrico, nos quedaría así. Del resultado se concluye que el campo vectorial E tiene las tres componentes del sistema cilíndrico. Además, su magnitud varía dependiendo de los valores que adopten las variables ρ, φ y z. Para representar gráficamente este campo vectorial utilizaremos el simulador MATLAB. A continuación presentaremos la gráfica magnitud de la intensidad del campo eléctrico versus posición. Observamos que a medida que la posición disminuye desde el eje X negativo hacia el origen de coordenadas, la magnitud de la intensidad del campo eléctrico aumenta. Por el contrario, cuando nos alejamos del origen de coordenadas, la magnitud de la intensidad del campo eléctrico disminuye. A continuación, presentamos la gráfica del campo eléctrico, realizada en el simulador MATLAB. Observamos que debido a que la intensidad del campo eléctrico tiene las tres componentes del sistema cilíndrico, nuestra gráfica opta
por tener la forma de un cilindro, como se muestra a continuación.